Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. Compañeros supervisores, directores, ATPs, representantes sindicales, bienvenidos a este primer momento de nuestro TEA 2022. Vamos a avanzar. En un primer momento vamos a ver las características de los enfoques desde el 93 hasta el 2022, y en un segundo momento vamos a precisar las características generales de nuestro plan 2022. Bien, aquí tenemos un pequeño pensamiento de Paulo Reglus Neves Freire, que dice: la educación verdadera no es otra cosa que praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Pero el hombre no puede transformar al mundo si no toma conciencia de su pasado, y solo puede hacerlo mediante conocimiento, reflexión y compromiso de esto. Entonces, bueno, aquí ya algo de historicidad, algo de precisiones de los planes anteriores de la educación de los tiempos antaños hasta ahorita. Pues vemos cómo los planes y programas han sido funcionales o no han sido funcionales. Tenemos que conocer el pasado para, bueno, transformar el presente. Bien, con referencia a esta parte que comentábamos de los planes, los puros enfoques de los planes 93 a 2022, bueno, entendemos los enfoques pedagógicos juegan un papel clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje de diferentes niveles educativos. Básicamente son sistemas y filosofías en los que se abordan las prácticas laborales académicas con la finalidad de optimizarlas, interpretar el alcance de estas mismas. Bueno, los enfoques, ya sabemos que los enfoques describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico antes la exigencia del contexto. Entonces, bueno, vienen a justificar los elementos educativos y determinar cuáles son los aplicables para cada escenario en particular. En este caso, pues nos están presentando un enfoque diferente, parecido a los anteriores, pero con una precisión de incluir algunos saberes. Para este enfoque 93, argumentábamos que se tenían que desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores que más tarde pues las agruparían en las famosas competencias. Bien, para ello tenía su base en el aprendizaje significativo, que todo lo que aprendiera el chico adolescente tendría que tener una gran significatividad, o sea, ¿para qué se va a ocupar? Y su base aquí para el aprendizaje significativo es que el contenido sea potencialmente significativo, para que, bueno, lo que aprenda en el asunto de español tenía un enfoque comunicativo y funcional, y en matemáticas la resolución de problemas básicos vivenciales, para tener conocimientos adquiridos aplicados en la vida cotidiana. En este enfoque dieron mucho énfasis en español, matemáticas. En español simplemente tenía que tener esa habilidad de escritura, habilidades verbales, distinción de diferentes tipos de textos y normas de uso del lenguaje. Para matemáticas, la solución de problemas, el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas. Aquí para ciencias, que antes era énfasis en introducción a la física, la química, física y química, simplemente tenía que tener el aprendizaje de los fenómenos naturales desde la salud y el medio ambiente. En ese sentido, consistió el plan 93. Ya en el 2006, pues a partir de la reforma integral para secundaria, el famoso RIES, o RIEPS, se ordena este enfoque por competencias. Cuando las competencias, pues, es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, cuando hablamos de capacidades, nos referimos al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, que puede tener
un adolescente. En este caso, pues ya mencionaba las competencias, el aprendizaje permanente, significativo, el manejo de la información, el manejo de situación, manejo valores para la convivencia y la vida en sociedad. Todas estas competencias tenían su tema transversal, el uso de las TIC, de las tecnologías de la información. Entonces, son las que se desarrollaron en el plan 2006. Para el 2011, pues ya se mantienen las mismas competencias, pero el desarrollo de competencias para la vida, pero vinculadas a estándares de aprendizaje. Para ello, entendemos como estándares de aprendizaje son las descripciones del desarrollo de competencias en nivel de creciente de complejidad desde el inicio hasta el fin del ciclo de la formación básica. Y para ello, pues tenemos ahí ejemplos con referencia a ciencias. Quiero aclarar que ahí tenemos ese ejemplo para poder entender qué eran los estándares de aprendizaje. Para ciencias, conocimiento científico, aplicación del conocimiento científico y la tecnología, las habilidades asociadas a la ciencia y las actitudes asociadas a la ciencia. Por ejemplo, ahí para esos estándares tenía que tener una adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje científico y el desarrollo de la mayor capacidad para interpretar, representar fenómenos y sucesos naturales. Entonces, para el 2011, esa parte se caracterizó, los estándares y incluyen los aprendizajes esperados también para ese plan. Con referencia al 2017, pues aquí el enfoque ya fue diferente, fue humanista, donde argumentaba que la educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar las facultades y potencialidades de todas las personas en lo cognitivo, físico, social y afectivo. Y se basó bastante en lo que son los aprendizajes claves. A final de cuentas siguen siendo competencias basadas en los aprendizajes claves como conjunto de actitudes, valores, habilidades, conocimientos básicos que se desarrollan en la escuela para ayudar al crecimiento integral del alumno. En caso de no ser aprendido, provocaría deficiencias importantes que dificultarían la vida durante el estudiante, ¿no? Durante su estudio. Entonces, aquí se basaba en ello. Para el 2022, pues ya llegamos a un enfoque intercultural humanista. Me refiero a eso porque se basa en la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, la formación de ciudadanos para una democracia participativa, deliberativa e intercultural, con plena conciencia de la biodiversidad y su relación con la sociedad, las sociedades humanas. Entonces, acá también ponen en el centro para ello, pues, la comunidad, territorio, o sea, el contexto. En este plan colocan a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela. Asimismo, es el principal elemento articulador de las relaciones pedagógicas, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido va y la diferencia entre el aprendizaje por aprendizajes claves y este enfoque son las progresiones de aprendizaje, que ahí pues son la movilidad de conocimientos, habilidades, actitudes, destreza, pero incluyen un término que ya para nosotros es muy común, integran los saberes. Entonces en los saberes lo entendemos, los saberes comunitarios, como lo que designan conocimientos poseídos por la relación oral en una comunidad concreta, cultivada y heredada por siglos y generaciones, conocimientos resguardados de manera comunal en el contexto cultural propio. Son conocimientos que tienen base, soporte comprobable en la vida comunitaria, cuya evidencia son palpables en nuestras comunidades. Son sabidurías construidas mediante el tiempo en su estructura, forma, orden, sistema, lógica,
y métodos propios, en donde las hipótesis son verificadas por el impacto y potencial de la vida comunitaria. Entonces, esa es la parte que se incluye en las progresiones de aprendizaje, que son conocimientos, habilidades, destrezas, pero se incluyen los saberes. Las progresiones de aprendizaje orientan los aprendizajes a lo largo de cada fase. Ahorita vemos que este plan también ofrece el desarrollo integral en las fases. Contribuyen a los rasgos globales, el perfil de egreso. Entonces, progresiones de aprendizaje están ordenadas o clasificadas por los ejes transversales que contribuyen a los rasgos globales, que es el perfil de egreso. Entonces, eso caracteriza a este enfoque 2022 intercultural humanista. Bien, vamos a iniciar con este plan 22, denominado la nueva escuela mexicana. Bien, para ordenarlo en el espacio, pues ya vemos los actores principales para este plan 22, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación, cuando ya se suscitó este plan, hace un año, estaba Esteban Moctezuma Barragán, el secretario del CENTE Nacional, Alfonso Cepeda Salas, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y nuestro secretario de la sección 22, Eloy López Hernández, para poder ubicar a esta nueva escuela mexicana. Bien, para ello, pues tenemos los elementos centrales de la política curricular para la educación básica de la escuela mexicana. En ese sentido, pues tenemos 4 puntos esenciales que ahí vamos a focalizarlo bien y tratar de explicarlos. El derecho humano a la educación y el marco normativo curricular es el primer punto de los elementos centrales. Los profesionales de la docencia, revaloración docente, reconocimiento de su autonomía curricular, la función diagnóstica y formativa de la evaluación y el currículo nacional desde la diversidad, finalidades de la propuesta. Con referencia para el punto número 1, está cimentada en el artículo 3º constitucional, con niños, niñas, adolescentes y adultos, al ingresar a una institución educativa en todos sus niveles y grados, desde el inicial hasta el superior. La obligatoriedad de la educación básica, más allá del aprendizaje de saberes y conocimientos, debe garantizar el respeto a su dignidad y el desarrollo efectivo de su bienestar cognitivo, económico, espiritual, ético, cultural y social. Aquí se pretenden pues elaborar proyectos dirigidos a la justicia social y la solidaridad en el medio ambiente. Relaciones entre sujetos en el marco de reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística, cultural, sexual, étnica, política, social, de género, clases y capacidades. También hay un énfasis sustantivo en personas con alguna discapacidad, afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres y sectores marginados. Principio de inclusión, educación para la igualdad. Con referencia para el punto número 2, los profesores de la docencia, de valoración docente, reconocimiento y su autonomía curricular, pues ahí hace énfasis que los maestros y maestras son agentes fundamentales de la misión de los maestros, es conducir procesos formativos y dialogar con los estudiantes en un sentido crítico de respeto, mutuo, incluyente y equitativo. El docente es un mediador entre los contenidos o temas y el aprendizaje. Mediar contexto social, cultural e histórico sobre experiencias culturalmente y socialmente significativas. Los maestros y maestras son agentes fundamentales. Aquí se ve la libertad académica para resignificar y replantear contenidos, los programas de estudio, materiales educativos acerca de la realidad. Considerar condiciones escolares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales, de género y capacidad sexual. En el punto 3, con referencia a la función diagnóstica y formativa de la evaluación, pues aquí hay toman en cuenta la función formativa, actividad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no es vertical ni autoritaria,
participación activa, apoya a la formación de los estudiantes, orienta el aprendizaje. La evaluación se construye, se dialoga, se participa, hay una observación sistemática, personalizada y contextualizada. La evaluación diagnóstica, los docentes al inicio del ciclo escolar, aprendizajes previos, cómo empezar empiezan a conocer los estudiantes, la evaluación de carácter formativo, diversos métodos e instrumentos, como cómo, a través de qué aprenden, aprendizajes con dificultades, obstáculos, actividades propician mejores resultados y en qué lugares se desenvuelven mejor. La participación del estudiante, pues sus avances, qué han aprendido, por qué lo han aprendido, qué falta por trabajar, mejorar las relaciones, acciones y aprendizaje, construcción consensuada de estrategias que se desean implementar. La acreditación, sustentar el otorgamiento de calificaciones y certificados, participar las familias, los tutores, los agentes educativos y la autoevaluación que se tiene que considerar en esta parte. Los docentes reflexionan sobre su práctica cotidiana, diseñan acciones, diseñan estrategias, mejoran sus actividades. La cultura de la evaluación tiene que estar presente, apoyar al magisterio, la reflexión, la discusión. Los planes y programas de estudio tienen un sentido de nacional, construido desde la diversidad, con referencia al punto número 4, con el currículo nacional desde la diversidad. Los planes y programas, decíamos, de estudio tienen un sentido nacional, construido desde la diversidad, intereses de las comunidades que componen la sociedad, articulación de lo común con lo diverso, materiales, otorgarle significativo y valores vinculados con las tradiciones, los saberes, las relaciones y procesos de sus comunidades. El enfoque intercultural, este enfoque pues cruza todo el mapa curricular, procesos formativos, autoevaluación, gestión escolar, materiales y tecnologías. Esos son los elementos centrales de la política curricular de la nueva escuela mexicana. Bueno, la propuesta pues tiene una visión en conjunto, como decíamos ahorita, en ello, con una visión de unidad nacional desde la diversidad de los grupos y pueblos sujetos. Tenemos dos tareas muy fundamentales. La primera tarea, elaboración del programa analítico por centro de trabajo. Quiere decir que, bueno, se tienen que, a partir del programa sintético que se nos propone como mera propuesta, como ha sido, pues los colectivos tienen que tener la capacidad de contextualizar los programas sintéticos a partir de características de los estudiantes y del territorio donde la escuela cobra vida, es decir, la comunidad. Entonces, cuando hablamos que ahí tienen que diseñarlo a partir de la propuesta que se da, es el acomodo que pues hemos ordenado y hemos tratado de hacer. En el programa sintético, que es lo que nos propone la nueva escuela mexicana, pues la base del plan de estudios, son los elementos mínimos para desarrollar competencias o conocimientos que sirvan de guía para los docentes. Y en el programa analítico, que es el programa que tiene que reconstruir el colectivo, la modificación realizada se retoma el programa sintético y se elabora un programa analítico con una secuencia didáctica específica de acuerdo al contexto. Esas son dos tareas fundamentales que se dan en esta nueva escuela mexicana. Para ello, en este ciclo escolar tenemos varias situaciones, porque este plan se va a aplicar a la fase 1 y fase 2, lo que es inicial y preescolar, para este ciclo escolar que vamos a iniciar el 25 de agosto. Pero bueno, tenemos que hacer procesos de formación docente, comprensión de la propuesta, la que nos están dando, lo que están mandando. Tenemos este ciclo escolar para analizarla. Tránsito de la asignatura a campos formativos. Aquí se agrupan campos formativos las asignaturas, que más tarde vamos a verlas, quién pertenece al lenguaje, quién pertenece de lo humano a lo comunitario. La relación de contenidos por ejes articuladores,
también nos ofrece siete ejes articuladores que a partir de ello pues se ordena, se relaciona con los campos y se construye el perfil de egreso del adolescente. Realizar codiseño de contenidos, y luego nos mencionaba que hay cinco grandes estrategias que este plan diseñó. La estrategia 1 para la enseñanza de las lenguas y las culturas indígenas. La estrategia 2 para la atención educativa a la población con discapacidades, aptitudes sobresalientes y otras condiciones. La estrategia 3 para la modalidad de multigrado. La estrategia 4 para la atención de niños y adolescentes en situaciones de migración internas y externas. Y la estrategia 5 para fortalecer el trabajo comunitario en contextos urbanos. Entonces, esas son las 5 estrategias que se han diseñado para poder avanzar en este plan. Para ello, bueno, ¿por qué la reforma se da? Pues ya lo argumentaron anteriormente. Asignaturas fragmentadas del conocimiento, incluye la parte neoliberal, la tecnología educativa todavía como base, el constructivismo, evolucionan en lo que son las competencias, estándares y ahorita progresiones de aprendizaje, marcado por la influencia, la eficiencia terminal, o sea, el perfil de egreso, marcado también por estándares y competencias, y marcado por una educación muy individual. Por eso es que se ordena la reforma. Bien, para ello, con la nueva escuela mexicana, es trascender del yo por lo de nosotros, tiene influencia las comunidades de aprendizaje. El papel docente pues es humanista. ¿Por qué? Porque considera las características individuales, culturales, lingüísticas, sociales de los adolescentes y se considera un guía comunitario. El aprendizaje que se da ahí pues es un aprendizaje con un proceso histórico cultural, está basado en la comunidad, ordena el asunto del pensamiento crítico, y aquí voy a focalizar un poquito. El pensamiento crítico, pues consideramos a eso que es la capacidad para analizar la información y establecer un conocimiento sólido para fundamentar las acciones, asimismo para lograr la reflexión. Es indispensable aprender a evaluar, realizar conclusiones, buscar soluciones para mejorar nuestro contexto. ¿Cuál es el objetivo del pensamiento crítico? Bueno, reconocer, fundamentar, revisar, analizar y evaluar. ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes? Bueno, pues le da las condiciones para que indaguen, da las condiciones para la diversidad de ideas, desarrolla soluciones, con algunas estrategias como, bueno, la comprensión lectora. Se da esta importancia cuando se ordena y se analiza un texto, se sustentan sus argumentos, indaga otras fuentes. Se considera también la autoevaluación, evaluar las propias acciones, definir las áreas de oportunidades, nuevas estrategias. Otra estrategia, el estudio de caso, plantear casos reales, fundamentar opciones, indagar en la mejor solución. Y la estrategia 3, la redacción de ensayos, escritura, diversificar a través de fuentes y reflexionar sobre las conclusiones. Entonces, esta parte del pensamiento crítico es indispensable para esta propuesta. El aprendizaje para la vida, que lo que aprenda pues tenga mucha significatividad. Los procesos didácticos que se puedan presentar en el aula, bueno, tienen referencia bastante en el diálogo como elemento nuclear, de ahí la valoración de los principios del aprendizaje dialógico que se tienen que llevar a cabo y ejercer dentro de nuestro salón, como el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación del sentido, la solidaridad y la igualdad de diferencias. Entonces, por eso toma como base el diálogo como elemento nuclear.
la comunidad como un foco de los procesos educativos, la pedagogía crítica, donde, bueno, tenemos que considerar, la pedagogía crítica considera el contexto, la posición política e ideológica, empoderar a nuestros adolescentes y, bueno, checar a asuntos, situaciones de injusticia. Tenemos que tener, bueno, ahí se manifiesta el enfoque intercultural humanista, hay un reconocimiento al proceso de autonomía curricular, con los rasgos globales que viene siendo el perfil de egreso, y bueno, tiene como base dentro de los procesos didácticos los proyectos. Aquí consideramos las unidades didácticas porque toda gran parte de lo que se ha venido haciendo, donde se hace el análisis de la realidad, se genera un tema transversal, se detectan los saberes comunitarios, se hace una integración, una planeación de manera integral del colectivo, se aprende a trabajar en colectivo y se diseñan actividades diferenciadas donde el alumno se fortalezca bastante el pensamiento crítico. Por eso nos atrevimos a poner las unidades didácticas que en 3 zonas escolares acá en la costa ya han avanzado con referencia a esa modalidad. Y bueno, también tenemos que considerar la función diagnóstica y formativa. En este caso, en la parte de la función formativa, vuelvo a repetir, en unidades didácticas, la evaluación retroalimentativa que se da para reforzar esos saberes donde hayan tenido alguna imprecisión los adolescentes. Bien, ya empezamos a la fase central de esta propuesta. Nos ofrece 7 ejes articuladores de carácter transversal, o sea que van a estar en todos los saberes ordenados por los campos. Tenemos la inclusión, tenemos el pensamiento crítico otra vez como eje articulador, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, fomento a la lectura y a la escritura y la educación estética. Aquí la inclusión, pues, si nosotros en nuestros centros educativos propiciáramos las condiciones a los jóvenes para aceptar la diversidad como algo normal, no sería necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Entonces, la inclusión, bueno, se viene a decolonizar el conocimiento del currículum, de los procesos de enseñanza y prioriza la vida y la dignidad humana. En eso, a grandes rasgos, consiste ese primer eje. El segundo eje, el pensamiento crítico, bueno, interrogar la realidad crítica y argumentar, elaborar proyectos, promover justicia social, con referencia al eje transversal 2. El interculturalidad crítica, bueno, las diferencias culturales son matices, dinámicas, las culturas se crean y se recrean, reconocer y respetar las culturas y brindar oportunidad de aprendizaje. Para el eje 4, igualdad de género, bueno, se tiene que realizar prácticas educativas basadas en el respeto, la igualdad sustantiva y no discriminación entre hombres y mujeres. El currículo pues tiene un enfoque con perspectiva de género. Con referencia al eje 5, que es vida saludable, en este caso, bueno, dejar la idea de salud mercantil basada en la prevención y la atención de enfermedades y cambiar hacia un proceso de salud, enfermedad, cuidado, atención, que corresponda a los diferentes momentos del ciclo de vida de cada joven en contextos concretos. Para el eje número 6, que es fomento a la lectura y la escritura, pues aquí se tiene que una formación de lectores, se pretende que se tenga una formación de lectores y promoción de la lectura, que el alumno, bueno, comprenda los diferentes tipos de textos, la capacidad de reflexión y espíritu crítico, que fortalezca un enfoque comunicativo a través de textos literarios, que desarrolle la identidad, las emociones y que goce en distintos tipos de lecturas cuando lo haga. Y el último, la educación estética, mienten aquí y fortalecen la capacidad creativa. Favorece un clima de respeto y cordialidad. Permite aprovechar los materiales del arte
y fomenta momentos productivos individuales y de manera colectiva. Entonces, en eso consisten los ejes transversales que este plan nos ofrece. De ahí viene la otra parte esencial de este plan, que son los campos formativos, que en algunos planes anteriores los habían tocado, ahorita los aglutinan en cuatro campos formativos. El primero, adelante maestro, el primer campo formativo es el campo del lenguaje. Ahí aparecen los cuatro ya con su explicación concreta. El campo de lenguajes, viene la literalidad, emplear la lectura, la escritura como un propósito social específico en base al contexto cultural. En este campo formativo que refiere al lenguajes, pues aglutinan las materias de artes, lengua materna, español e inglés. Y bueno, para este campo formativo el plan sugiere trabajar proyecto comunitario para estas tres asignaturas, y ahí empieza la fragmentación de lo que comentaba el maestro Alberto. En el segundo campo, ahí mismo, saberes y pensamiento científico, bueno, tiene la intención de que los alumnos comprendan, reflexionen y expliquen el mundo familiar, comunitario y global. Aquí en este campo formativo se aglutina las materias de matemáticas, biología, física, química y tecnología, y propone trabajar igual proyectos, pero por aprendizaje por indagación. Son los proyectos que se proponen para este campo formativo. El campo formativo número 3, que es ética, naturaleza y sociedad, bueno, aquí permite la reflexión sobre sí mismo y sus relaciones con la naturaleza y sociedad y el cuidado, brinda bienestar colectivo, desarrollar el sentido de pertenencia, respeto a la diversidad, cuidado mutuo para convivir de manera pacífica en un país pluricultural. Aquí se agrupan las materias de geografía, historia y formación cívica y ética, y bueno, se propone trabajar aprendizaje basado en problemas para este campo formativo. Y el último campo formativo es de lo humano a lo comunitario. Bueno, aquí refiere al cuidado, el bienestar individual del colectivo con hábitos que benefician a la salud, el cuidado del medio ambiente, promover soluciones ante situaciones de conflicto y organizar y construir identidad con sentido de pertenencia. Entonces, pertenece, perdón. En ese sentido, se agrupan las materias de tecnologías, educación física, biología, otra vez, y educación socioemocional, que es el asunto de tutoría. Y sugiere trabajar el aprendizaje basado en servicio. Entonces, así están los campos formativos que nos aglutinan las asignaturas materias. Las asignaturas materias no se cambian, simplemente se agrupan en estos 4 campos formativos. Bien, y para ello se tienen la estructura de cada campo formativo. Se organiza de la siguiente manera para poder avanzar, tener la información, la estructura. Bueno, viene la descripción y naturaleza del campo. Ahí se refiere a qué campo es, si es el campo formativo del humano, lo comunitario, si es ética, naturaleza y sociedad. De ahí vienen los contenidos, que son ahí los saberes, que van a estarse ordenando, y decíamos ahorita que esta nueva escuela mexicana nos ofrece a cambiar del yo para nosotros. Entonces, alguna descripción de un contenido, por ejemplo, perteneciente al lenguaje, y expresamos en el sentido y significado de los símbolos del patrimonio cultural que dan identidad y pertenencia a un grupo para valorar la diversidad. Otro contenido para saberes y pensamiento científico: reconocemos a la salud como resultado de la interacción de factores biológicos, físicos, químicos, apoyados en la interpretación de datos y modelos en el propósito de promoverla.
Con referencia de lo humano a lo comunitario, gestionamos las emociones, sentimientos y efectos a partir de reflexión acerca de las diversas maneras en que se expresan en situaciones cotidianas. Con referencia a ética, valoramos los cambios generados en el tiempo y en el espacio por movimientos políticos, sociales que dieron origen a los derechos humanos. Y se fijan ustedes en la expresión de los contenidos, pues ya es en plural, ¿no? Pasamos del yo a nosotros. Y ahí vienen los diálogos, que son lo que sí, lo que se va a estar desarrollando. Después vienen las progresiones de aprendizaje. Y por último tenemos las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluaciones. Y se fijan, todos los programas desde el 2011 hasta el 2017, pues ya traía esos elementos básicos, pero acá cambian por los diálogos y progresiones de aprendizaje. Pues los diálogos son los saberes en sí que se van a ir desarrollando. Maestro Inocencio, nos preguntan en qué campo formativo queda la asignatura de artes, nos preguntan en la sala 2. En el campo formativo de lenguajes, ¿no es? Ahorita se le va a presentar cómo queda. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Bien, las fases de aprendizaje que más adelantito lo van a tocar muy puntual, decíamos que esta parte lo agrupa en seis fases. En el programa anterior era agrupado en cuatro espacios, y se va a 7. Entonces, inicia la fase 1, educación inicial, la fase 2, educación preescolar, la fase 3, 4 y 5, que es parte de primaria en sus grados, y la fase 6, ahí estamos ubicados nosotros en la fase de aprendizaje, que es secundarias, con sus modalidades técnicas secundarias generales y teles, pero estamos ubicados en esa fase 6. Y ahí otro diagrama más ilustrado, la fase inicial, pues, es de 0 a 3, fase 1, preescolar, 1, 2, 3, fase 2, primaria con todos sus grados, de la fase 3 a la fase 5, y pues secundaria con sus 3 grados, es la fase 6. Y aquí pues vemos este diagrama de la flor tan famoso ya, se pone al centro la comunidad, a partir de ello pues parte todas las situaciones de aprendizaje, y teniendo como los saberes comunitarios como punto de partida a los saberes para poder avanzar. Y tenemos los 4 campos formativos ahí ordenados en esa dimensión, es del humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, saberes, pensamiento científico y lenguajes. Y para ello, pues lo aglutina todo eso, los 7 ejes que son transversales en todas las asignaturas: la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento a la lectura y escritura y educación estética. Así está agrupado, eso es la parte esencial en sí de de la propuesta educativa del plan 22. Y ahí pues la pregunta que nos hacían ahorita, ahí está ejemplificado en las fases y cómo es que las materias se agrupan en campos formativos, y allí hay una parcelación, se pudiera decir, porque decíamos ahorita que a partir de los campos formativos está español, inglés y artes, y se fijan cómo queda en la carga horaria. Aprovecho de una vez. Ahí tenemos, pues para español ya sabemos, son 5, para inglés 3, y ahí hay una diferencia en artes. En artes son 3 para esta propuesta. Es propuesta todavía, compañeros, no está terminada, pero ya unas dan a entender. En el segundo, saberes y pensamiento científico, ahí está matemáticas, biología, física, química, tecnologías. Pues matemáticas sin problema, como siempre, 5 horas. En biología tenemos 2, una en este campo y una en el campo de lo humano a lo comunitario. Entonces se refiere ahí a tener 2 horas. Aquí también lo curioso, compañeros, que física, química y biología se pretende que se imparta en primero, segundo y tercero.
Los de primero van a llevar física, química, biología. Los de segundo van a llevar física, química, biología. Los de tercero van a llevar física, química, biología, con 2, 2, 2. ¿Vale? Aquí afectan a taller, son 3 sesiones, una, por grado. Geografía forma parte de ética, naturaleza y sociedad, con 2, 2, 2. Historia 3, 3. Información cívica y ética 3, 3. Igual en los 3 grados van a llevar geografía, historia, información cívica y ética. En el campo de lo humano a lo comunitario, pues tenemos ahí lo que es tecnologías, lo que es educación física, lo que es biología otra vez, y educación socioemocional, que lo arrastran del plan anterior, que es ahorita denominado tutoría. Así está asignados los agrupados, los campos formativos que materias lo forman, y ahí pues decíamos ahorita que la propuesta será trabajar proyectos, ¿no? Pero proyectos diferenciados, porque en el campo formativo de saberes y pensamiento científico, bueno, viene un proyecto basado en la investigación, en la indagación, el aprendizaje basado en ello. En ética, naturaleza y sociedad, un aprendizaje basado en problemas. En el campo del humano a lo comunitario, un proyecto basado en servicios, y en lenguajes va a ser proyectos comunitarios. Entonces son lo que se pretende y la propuesta nos da. Entonces cada campo aglutinado por materia va a desarrollar proyectos con la nominación que ya mencionamos. Y bueno, tenemos ahí la parte final, que viene siendo el perfil de egreso de los jóvenes estudiantes, para poder tener muy claro qué es lo que se pretende lograr. Para ello, pues, tienen que tener muy claro los 7 rasgos globales denominados para ellos perfil de egreso que conocíamos. Como perfil se basa en los 7 ejes transversales. Reconocen su identidad personal y colectiva, es en el rasgo global 1. Poseen una identidad étnica y nacional, el rasgo 2. Rasgo 3, valoran sus potencialidades. Rasgo 4, participación en el cuidado y medio ambiente. 5, intercambian ideas, cosmovisiones, percepciones mediante distintos lenguajes. 6, interpretan fenómenos, hechos o situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. Y 7, interactúan en procesos de diálogo con respecto y aprecio a la diversidad de manera cooperativa. Entonces, estos son el perfil de egreso que nos ofrece este plan de estudios de la educación básica. Todavía no nos generan los programas, todavía no nos dan. Esto es lo que nos ofrecen para entender el plan que se va a poner en juego en este ciclo escolar que vamos a iniciar el día 25 de agosto para la fase 1 inicial y la fase 2 preescolar. Para el ciclo siguiente va a ser de la fase 3 a la fase 6. La implementación, o sea, todo primaria y todo secundaria. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca.